Entonces vamos a empezar con casos y controles. Vamos a platicar primero de cómo es un diseño de casos y controles, cuánto es pertinente, cómo se evalúa la asociación entre una exposición y un desenlace en estudios de casos y controles, y vamos a platicar sobre el uso y la interpretación de los ORs o razones de momias. ¿Para qué nos sirven los estudios de casos y controles? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Para qué nos Yo, sirven? doctora. Ajá, adelante. Perdón. Gracias. Mire, pues compara dos grupos de sujetos. La cosa es que compara como casos de sujetos que están expuestos con una enfermedad contra controles, sujetos que no están expuestos a esa enfermedad. Ok, perfecto. Entonces, nos ayuda a evaluar una asociación entre una exposición y un desenlace. Este diseño fue el que se utilizó para evaluar asociaciones entre tabaquismo y cáncer de pulmón. Y también en 1940, Sir Norman Gregg los utilizó para evaluar la asociación entre catarata. Se estaba identificando más casos de lo habitual de catarata en lactantes. Entonces, al evaluar las posibles razones, se dieron cuenta que estos niños habían estado expuestos durante la etapa fetal a un brote de rubiola. Entonces, ellos lo que querían era evaluar si había o no asociación entre la exposición prenatal a rubiola y el desarrollo de catarata. Esta exposición sería, bueno, este análisis sería suficiente. El evaluar que los niños que tenían catarata estuvieron expuestos durante el periodo fetal a rubiola, ¿sería suficiente o necesitaríamos algo más? ¿Se requeriría una comparación? Los controles. Exacto. Entonces, siempre se requiere una comparación. Entonces, un solo grupo no es suficiente. Entonces, se procedió a hacer un estudio de casos y controles para evaluar esta asociación. Entonces, ¿cuál es la característica de los estudios de casos y controles? A diferencia del estudio de cohorte, donde partimos de la exposición, en este caso partimos del desenlace. Tenemos casos de sujetos que tienen la enfermedad y controles, que lo que buscaríamos es que sean parecidos, lo más parecidos posibles a los casos, con la única diferencia de que no tienen el desenlace. Reconstruimos de forma artificial el diseño arquitectónico y evaluamos si hay exposición o no a la enfermedad. ¿Qué es lo que sucedería? Para encontrar una asociación entre un factor de riesgo y un desenlace, ¿qué tendría que suceder con la exposición? ¿En qué grupo tendría que ser más frecuente? De desenlace, ¿no? ¿Perdón? En el grupo de casos. En el grupo de casos esperaríamos entonces que la exposición fuera más frecuente, a diferencia de los controles. ¿Y a través de qué medida vamos a nosotros a evaluar la asociación? Mediante el cálculo de una razón de momios o un OR. Ahora vamos a evaluar este ejemplo. Tenemos como desenlace infarto agudo al miocardio. Entonces, esos son los casos. Los controles son sujetos que no tienen infarto. ¿Y qué hacemos? En el tiempo reconstruimos la exposición y evaluamos de estos sujetos que tuvieron infarto, ¿cuántos de ellos fumaban? 30% fumaban, mientras que en los sujetos que no desarrollaron infarto, en los casos, había solo una exposición de 10% a tabaquismo.
Ujú. ¿Alguno de ustedes quiere platicarnos si tiene algún diseño de casos y controles? O bien, ¿cómo podrían llevar a cabo su pregunta para resolverla con un estudio de casos y controles? ¿No? Pues no sé, ¿Ningún tal vez yo en voluntario? mi caso, Ajá, que tengo, ok, tengo es como un ensayo, porque voy a buscar bueno, mi pregunta de investigación es si hay asociación entre el estado de la mucosa y la falla en la timpanoplastía. Pero a lo mejor si quisiera buscar casos y controles, buscaría pacientes que no, con membrana timpánica perforada, y a partir de eso, que es el desenlace, no pegó el injerto, irme hacia atrás y buscar las razones por las que no pegó, ¿no? En ese caso podría ok, ser cuáles son los factores de riesgo para que la timpanoplastía no tenga éxito o para un fallo en la timpanoplastía. ok. Entonces, los casos son fallo en la timpanoplastía. ¿Cuáles Estos serían serían los los casos, los controles? que fallaron. Contra los controles, pacientes que sí tuvieron éxito, y irme en Ujú. retrospectiva a ver cuáles fueron las causas o las factores de riesgo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Les pongo otro ejemplo. En la maestría yo quería evaluar si la ingesta de proteínas a 7 años de seguimiento en adultos clínicamente sanos, es decir, sin comorbilidades, sin obesidad mórbida, sin enfermedad renal, sin síndrome metabólico, desarrollaban o no enfermedad renal crónica en un periodo de 7 años. Entonces, una manera de resolver la pregunta era hacer un estudio de cohorte, una cohorte prospectiva. Pero ustedes tienen que pensar cuál es el mejor diseño y tienen que determinar, de acuerdo al diseño metodológico, al periodo de latencia de la enfermedad, a tomar en cuenta las consideraciones éticas, la factibilidad del tiempo, el dinero, para entonces poder decidir cuál es la mejor manera de responder la pregunta. Para responder la pregunta, bueno, otro diseño posible habría sido hacer un estudio de casos y controles, donde los casos son sujetos que desarrollaron enfermedad crónica, los controles aquellos que no desarrollaron enfermedad crónica, y buscar esta exposición a la ingesta elevada de proteínas. Yo esperaría encontrar que aquellos sujetos con enfermedad renal crónica tuvieran una exposición más frecuente a la ingesta elevada de proteínas. Ese es otro ejemplo. Ahora, en estos estudios de casos y controles, nosotros podemos conocer la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. Nada más la prevalencia, ¿no? La Pero, prevalencia, vamos a ver en este estudio, en esta diapositiva que les estoy poniendo. Tenemos 300 participantes, de los cuales 150 son casos y 150 son controles. ¿De cuánto sería la prevalencia? Hola, sería del 50%, pero no es real. Nosotros lo elegimos. Claro, por supuesto. Entonces, en los estudios de casos y controles, ¿qué es lo que reportamos? Dado que el investigador es el que elige cuántos casos y cuántos controles, no podemos reportar la prevalencia de la enfermedad. Reportamos la relación de cuántos casos tenemos por control. La relación entre casos y controles. ¿Qué es lo que sí podemos determinar? La prevalencia o la frecuencia de exposición a la maniobra o al factor de riesgo analizado, pero no podríamos ni determinar la prevalencia ni la incidencia de la enfermedad, porque esta está dada por el investigador. Ahora, ¿cuál es esta relación? ¿Cómo decidimos que vamos a hacer una relación de 1 a 1 o de 4 a 1? ¿Qué leyeron al respecto o qué recuerdan?
Pues En va a este caso, la depender, relación es 1 a 1. Ajá, adelante. va a depender de la dificultad de conseguir los casos y la facilidad o el que también podemos conseguir casos semejantes a en los controles, pues. Ok, entonces depende de qué tan rara o no es mi enfermedad o el desenlace que estoy evaluando. Entonces, si es una enfermedad muy rara, pues por más que busque, ya no voy a tener manera de encontrar más casos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio la relación entre controles y casos. Esta relación puede ser hasta de 4 a 1. Puede haber más, pero como el máximo ideal o permitido sería 4 a 1. 4 controles por un caso. Esto les permite aumentar el tamaño de muestra, conservar poder estadístico y poder mostrar estos resultados como significativos sin tener que aumentar la cantidad de casos, porque a veces por la rareza de la enfermedad, pues esto no va a ser posible. Entonces, esa es la información que nosotros podríamos encontrar en un estudio de casos y controles. Ahora, ¿en qué situaciones está indicado hacer un estudio de casos y controles? ¿Qué opinarían si les digo que yo quiero evaluar una asociación entre actividad física y, y la presencia o no de hipertensión arterial sistémica? Por la prevalencia de la enfermedad, ¿sería este el mejor diseño? No, realmente, porque pues diabetes mellitus es una enfermedad que es súper, o sea, súper frecuente y se supone que este tipo de estudios está indicado en enfermedades que no son tan frecuentes y que no puedes tener una muestra grande para evaluar a una población. Exacto. Entonces, se utiliza cuando las enfermedades son raras, son poco frecuentes. Son pasos iniciales para evaluar una posible asociación. ¿Por qué son pasos iniciales y por qué no podríamos hablar contundentemente a lo mejor de la asociación entre ingesta de proteínas elevada y enfermedad renal crónica? ¿Por qué este modelo sería como un paso inicial? Porque es más rápido, es más barato, este, y puede saberse algunas consideraciones éticas, porque la exposición, si se presupone que tiene un riesgo, sería inadecuado exponer a los sujetos a eso. ¿Ok? Esas son sus ventajas, pero tiene algunas limitaciones. Al tener una naturaleza retrospectiva, ¿será posible considerar todas las variables enfocadas, todas las variables que pueden ser predictoras? Pues no, solo las que están registradas y puede haber fallas de memoria. Exacto, puede haber algún sesgo de registro, puede haber también un sesgo de ejecución. ¿Por qué? Pues no, si yo quiero evaluar ingesta de proteínas, pues a lo mejor hay otras variables que están asociadas y puedo no medirlas de la mejor manera. Entonces, estos son pasos iniciales, nos hablan de posibles asociaciones que se tienen que corroborar con estudios, a lo mejor de una perspectiva que tenga mayor calidad. Ahora, ¿cuál sería la importancia de analizar los estudios, bueno, las fuentes de casos y controles? Voodoo. ¿Cuál sería entonces la importancia de los casos y controles, de la fuente de casos y controles? ¿Quién dice yo? Andrei, ya dinos.
¿Está por ahí, Andrei? Si tengo casos, ¿de dónde los voy a sacar? ¿Y cuál sería el mejor control? Buenos días. Pues de los expedientes clínicos, ¿no? O sea, al final del día de el hospital. ¿Siempre será posible tomar la información de los expedientes? Probablemente no siempre se tenga esa información registrada, que es justo la dificultad metodológica con los estudios retrospectivos. Se toma la información de un expediente, pero que se registró con fines clínicos o cualquier otro fin, y no necesariamente el de nuestro proyecto de investigación, por lo que podría faltar información que para nosotros es importante. Esa sería la dificultad de solo irnos a la información en expedientes y a la naturaleza retrospectiva de este estudio. Alguien levantó la mano y ya no la veo, creo que era Alfredo. Solo quería comentar que, según lo que le vimos, el problema de los controles es que deberíamos de buscar como pacientes de la misma comunidad para que sea traspolable los factores de riesgo, pero a veces había sesgo en cuanto a los pacientes de control, puesto mencionaban como que si estás buscando alguna asociación para una enfermedad respiratoria y tus pacientes son del INER, pues la mayoría de pacientes que lleguen al INER, que van a ser estos casos, y la mayoría de pacientes controles que lleguen al INER también van a tener alguna enfermedad respiratoria. Entonces ahí ya está un poco Claro. sesgado el cómo vamos a seleccionar a esos pacientes de control. Por supuesto, Alfredo, gracias. Entonces, esta es la principal dificultad de los estudios de casos y controles, encontrar la mejor fuente de casos y la mejor fuente de controles. Estos tendrían que ser representativos de la población. ¿Y qué sucede? Pensemos en pacientes hospitalizados. Aún cuando estén hospitalizados por cualquier otra condición, el que estén hospitalizados puede hacer que a lo mejor la exposición a tabaquismo sea mucho más frecuente que en la población general. Y esto, pues a lo mejor ya no nos permitiría ver con claridad esta asociación, porque al no haber tanta diferencia entre una población general y estos controles, pues podría no reflejar la verdadera asociación. Entonces, esa es la dificultad. Idealmente los casos deberían ser representativos, al igual que los controles, y también representativos de la exposición. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Como lo dijo Alfredo, pues tener controles que tengan las mismas características que los casos, pero solo varíen en la presencia o no del desenlace. Y bueno, pues siempre va a estar presente en todo estudio retrospectivo el sesgo de recuerdo. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar algún factor asociado a malformación congénita, ¿quién podrá recordar mejor los detalles? ¿Aquellas mamás que tienen un hijo sano o aquellas mamás que tuvieron un hijo con una malformación congénita? Con la malformación congénita. Claro, va a recordar con mucha mayor claridad, incluso a lo mejor una infección leve de vías respiratorias, en comparación con una mamá que tuvo un hijo sano. Entonces, estas son algunas de las limitaciones y bueno, acuérdense que no podemos evaluar prevalencia, no podemos evaluar incidencia de la enfermedad, lo que podemos evaluar es esta razón entre controles y casos, que depende de la rareza de la enfermedad. Entre más rara sea la enfermedad, bueno, pues nosotros para aumentar el tamaño de muestra y el poder estadístico, lo que hacemos es tener más controles en una relación máxima de 4:1. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas de este diseño? Ya mencionaron sus compañeros algunas. Es económico, es más rápido, es una opción en enfermedades que tienen poca frecuencia y que tienen un periodo de latencia largo entre la exposición y el desenlace.
Imaginen que queremos evaluar esta asociación entre la circuncisión y cáncer de pene. Si el periodo de latencia es de 67 años, ¿no sería posible llevar a cabo este estudio? ¿Cuántas generaciones de investigación, de investigadores, requeriríamos para responder esta pregunta? ¿Qué pasaría con este ejemplo? ¿Sería posible hacerlo con un estudio de cohorte prospectiva? O sea, el seguimiento para evaluar el cáncer, Ujú. pues sí se puede hacer, pero tardaría muchísimo tiempo. Necesitaríamos un montón de tiempo, recursos, dinero y además mantener a los participantes interesados en nuestro proyecto para no perderlos. Entonces sería una de las limitaciones para hacer un estudio de cohorte. Entonces, en este caso, un ejemplo sería resolver esta pregunta con un estudio de casos y controles, pero de ninguna manera para evaluar factores de riesgo para hipertensión arterial, para diabetes, para obesidad o cualquier otro padecimiento que sea muy frecuente. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la asociación? ¿Cómo evaluaríamos la asociación entre la realización o no de la circuncisión y la presencia o no de cáncer de pene? ¿Cuál sería la medida de asociación? ¿Cómo lo evaluaríamos? ¿Será riesgo relativo? La medida que se obtiene por casos y controles es la razón de Momius, ¿no? Exacto. Razón de momios o también se llama odds ratio. ¿Y qué es lo que evalúa, Alfredo? Es como la frecuencia relativa de exposición entre los casos y los controles. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? La probabilidad de que ocurra un evento entre la probabilidad de que no ocurra. A esto se le denomina odds y lo vamos a calcular tanto para el grupo de casos como para el grupo de controles. Para determinarla, ¿qué necesitamos? Hacer una tabla de 2x2, donde en las columnas yo voy a colocar a los casos, primero, después a los controles, y en las filas yo voy a colocar mi exposición, la exposición o no al desenlace. Y la fórmula del OR se llama de productos cruzados. Se multiplica A por D entre B por C. Y esto nos da la medida de asociación. ¿Alguien recuerda cómo lo interpretamos? Por ejemplo, ¿qué implicaría tener un OR para esta asociación de circuncisión y cáncer de pene de 1.9? ¿Implicaría que es o no es un factor de riesgo? A ver, que nos están escribiendo en el chat. Ricardo dice, 1 es que no hay riesgo, más de 1 que hay riesgo. Ok, bien. Entonces, habría mayor riesgo si fuera de 1.9. Ahorita vamos a discutir si solo con el OR sería suficiente o requeriríamos algún otro valor. Entonces, dice Jackie que mayor a 1 es significativo. Igual coincide con Ricardo. Ahora, ¿qué es lo que evaluaríamos? Vean este ejemplo y vamos a ver por qué el 1 es la medida o el punto de no asociación. ¿Qué pasaría? Aquí les puse, este ejemplo es
ya sabrían ustedes en este momento que diabetes pues no sería el mejor desenlace para evaluar con un estudio de casos y controles. Pero vemos este ejemplo hipotético. Tenemos como casos sujetos con diabetes, controles, sujetos sin diabetes. Y estamos evaluando si el tomar agua tibia en ayuna versus no tomarla tiene o no alguna asociación con diabetes. ¿Qué pasaría en este caso? El 50% de los casos tuvieron una exposición y tomaron agua tibia en ayuno. Pero en los controles, el 50% también tuvieron esta exposición. ¿Aquí habría o no alguna asociación? No, la probabilidad de presentar el evento sería la misma, porque es 1. Exacto. Entonces, aquí la exposición es exactamente igual en casos que en controles. Entonces, de aquí se deriva el 1 como el valor de no asociación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Ya lo dijeron ustedes. Si tengo un OR que es mayor a 1, es un factor posible de riesgo. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Que los casos tienen una mayor frecuencia de exposición a la maniobra que en comparación con los controles. ¿Y qué pasa si el OR es menor a 1? Si es menor a 1, es un factor posible de protección. Y aquí, ¿qué es lo que encontraríamos? Que la frecuencia de exposición en los casos va a ser menor que en los controles. Ahora, ¿el OR es suficiente o necesitaríamos conocer algo más? ¿Por qué? Les pongo este ejemplo. En este estudio publicado en la revista del IMSS, se quería evaluar cuáles eran los factores de riesgo para sepsis neonatal. Tenemos el cálculo de la razón de momios. Pero, ¿será suficiente? Entonces, Karina dice que necesitamos también el intervalo de confianza. Entonces, aquí no podríamos saber, incluso con este factor que es sonda orogástrica, que tiene una razón de momios de 53, no podríamos asegurar que es un factor de riesgo que es significativo. Necesitamos analizar siempre los intervalos de confianza. ¿Y qué son los intervalos de confianza? Son aquellos límites superior e inferior donde yo voy a encontrar con una precisión de 95% el verdadero valor de mi medida de asociación. Entonces, lo necesito. Colocar una razón de momios no es suficiente. Necesito saber cuál es el intervalo de confianza. Si no atraviesa la unidad, es significativo. No sé de cuánto sea el valor de P con exactitud, pero sé que es menor a 0.05. Entonces, así, esta manera de mostrarlo, pues no nos da más información. Ahora, hay dos condiciones que tenemos que discutir. Cuando el OR es mayor a 1, podemos calcular algo que se llama riesgo atribuible, el riesgo atribuible en expuestos. ¿Cómo lo calculamos? Pues es muy sencillo, solo restamos OR menos 1 entre el OR. Y de esta manera yo voy a tener como información la proporción de casos que son atribuibles a un factor de exposición. Pero ¿qué pasa si el OR es menor a 1? Lo que yo voy a calcular es la fracción prevenible. Y esto es 1 menos OR. Y lo que voy a tener es la proporción de casos expuestos que se evitarían al exponerse a un factor. Si este factor se evita, ¿qué tanto voy a evitar que se presente ese desenlace? Vamos a hacer algunos ejercicios para que sea más sencillo. Vamos a ver cómo lo interpretamos. ¿Qué implicaría tener un OR de 1.8? Esto es exactamente igual para los riesgos relativos. ¿Qué implicaría tener una medida de asociación, un OR de 1.84? ¿Cómo lo explicaría?
Pues con el factor de riesgo, el 84% de la población tiene mayor probabilidad de presentar el evento, el riesgo, ¿no? Ok, gracias, Karina. Entonces, si el OR está por arriba de 1 y hasta 1.99, ¿qué es lo que vamos a decir? Que en este caso, las personas expuestas a X factor tienen 84% más probabilidad de estar enfermas en comparación con aquellas que no están expuestas. Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando el OR es mayor de 2? Por ejemplo, si tuviéramos un OR de 3.84, ¿qué es lo que diríamos? Hay dos maneras. Uno es decir que las personas expuestas a ese factor tienen 3.84 veces el riesgo de estar enfermas en comparación con las no expuestas. Pero si queremos hablar de cuántas veces tienen más riesgo respecto a las no expuestas, lo que diríamos es que las expuestas tienen 2.84 veces más el riesgo. ¿Qué es lo que estamos haciendo entre una interpretación y la otra? ¿Cuál es la diferencia? Es nada más como restar el 1, que lo que platicábamos hace ratito, que es el 1 que los mantiene como igual entre expuestos y no expuestos. Claro, exacto, Pau. Entonces, lo que estoy haciendo es restar el 1. El 1, que sería el valor de no asociación, el riesgo general de la población. Entonces, tienen esas dos alternativas. Se tienen 3.84 veces el riesgo o 2.84 veces más riesgo. Entonces, depende si lo utilizan, si le restan o no le restan el 1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo interpretaríamos un OR? Por ejemplo, este OR de 0.75. ¿Qué es lo que diríamos? Con un OR de 0.75. Que se tiene 25% de probabilidad de estar menos riesgo, 25% menos riesgo. Exacto. Ajá. Entonces, calculamos la fracción prevenible y a 1 le restamos nuestro OR. Esto nos da 25%. Entonces, una persona expuesta tiene 25% menos de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Esta sería la proporción de casos expuestos que se podrían evitar. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. Hay una calculadora que se llama EpiInfo. Pueden ir abriéndola, ya sea EpiInfo o OpenEpi. Esta es la entrada, EpiInfo. Un informe. Sí. Esta calculadora les va a permitir, la vamos a utilizar también para el tema de cálculo de tamaño de muestra. Y aquí nos va a permitir calcular las medidas de asociación. Está gratis, está tanto para iPhone como para Android. Entonces, ahorita mientras ustedes la van descargando, vamos a ver cómo construir la tabla de 2x2. Entonces, aquí el desenlace, los casos son aquellos sujetos que tuvieron infarto. Los controles, aquellos que no tuvieron infarto. La exposición es tabaquismo positivo contra aquellos que no fuman. ¿Ok? ¿Cuál sería el OR de esta asociación? En la calculadora, ustedes van a entrar a la tercera opción,
que dice StatCalc. Y ahí la primera opción dice 2x2. Ahí únicamente tienen que meter los datos ordenados, iniciando por los casos y expuestos, y en segundo lugar por los controles y no expuestos. ¿Cuánto les da? O puede ser que lo hagan a mano. Si lo hacen a mano, sería A por D entre B por C. ¿Cuánto les da? ¿Alguien ya lo tiene? 1.6, doctora. Perfecto, Pau. ¿Qué significa este resultado? Me vas a decir, además, el intervalo de confianza. El 1.6 significa que existe 6 veces más riesgo de padecer la enfermedad entre los expuestos y los no expuestos. 6 veces. 6. Acuérdate de esta diapositiva. Tenemos un 60, OR de... 60%. Perdón. Sí, Exacto. Ajá. Entonces, los sujetos que fuman tienen 60% más riesgo de tener un infarto en comparación con aquellos que no fuman. Ahora, Pau, ¿qué significa ese intervalo de confianza? Mientras no atraviese el 1, se puede decir que es significativa el resultado, que sí es real. ¿Ok? Y este intervalo va desde un incremento del riesgo de solo 15% hasta 2.28 veces el riesgo. Estos intervalos, entre más amplios sean, pues más variable va a ser la respuesta. Menor es el tamaño de muestra. Entre más grande sea el tamaño de muestra o más estable es esta asociación, estos intervalos van a ser mucho más estrechos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les enseñé en el artículo de sepsis que sonda orogástrica nos da un riesgo de 53? Cuando analizamos los intervalos, estos van desde 1.2 hasta 440. ¿Qué opinan de ese intervalo? ¿Qué tan variable puede ser la respuesta? Que dijo que entre más estrecho sea el intervalo, es mejor la asociación, y entre más grande sea el intervalo, es menor la asociación. Exacto. La respuesta podría ser muy variable. Sería muy variable que en algunos sujetos aumenten solo 20% el riesgo y que otros tengan un riesgo de 400. Es muy variable la respuesta. Probablemente ahí el tamaño de muestra es muy pequeñita. Sí, Ricardo, como lo escribiste en el chat, esa puede ser la razón. El tamaño de la muestra puede ser muy pequeño o en uno de los, a lo mejor en el grupo de casos, todos tienen de la N, solo uno no tiene la exposición y todos los demás la tienen. Eso puede hacer que el intervalo sea muy variable, que el tamaño de muestra sea muy pequeño o que la exposición esté concentrada solo en uno de los grupos. Ahora, tenemos, ya nos ayudó Pau, ya nos calculó el OR 1.6 con su intervalo de 1.15 hasta 2.28. ¿Qué más información podríamos tener? Ya quedamos que no podemos calcular ni prevalencia ni incidencia. Pero ¿qué sí podemos calcular? ¿Cuál sería, en este caso, la relación entre controles y casos? ¿Es 1:1? Tenemos 600 participantes, solo 200 son casos y 400 controles. Entonces, aquí la relación no es 1:1. Aquí es
2 a 1. 1. Exacto. Ahora, ¿qué otra información puedo obtener? Puedo calcular también la proporción de casos expuestos. ¿Cómo la calculo? ¿Cuántos de los casos están expuestos al tabaquismo? ¿Cuántos de los controles están expuestos al tabaquismo? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuál sería su fórmula? Son casos y expuestos. Entonces, me voy a los casos y a la exposición. Sería 112 entre 200. Y para la proporción de controles expuestos, me voy a la columna de controles y evalúo la exposición. Entonces, aquí es 176 entre 400. Y ya tenemos entonces nuestra proporción de casos expuestos y controles. ¿Qué les parece esta diferencia? 56% contra 44%. Aún cuando ustedes no hubieran todavía calculado el OR, simplemente al ver esta proporción, pues ustedes saben que, o están aquí observando, que en aquellos casos tienen más porcentaje de exposición, 56 contra 44%. Entre más grande sea esta diferencia, bueno, pues más probable es que este resultado sea significativo y que este OR sea mayor. Entonces, ya aquí dice que es pequeña la proporción. Claro, hay otros factores que tienen mayor asociación. Entonces, esta es la información que ustedes tienen que sacar o que tendrían que sacar para demostrar esta asociación mediante un estudio de casos y controles. Vamos a este ejemplo. En este ejemplo, lo que se quería evaluar era en niños que habían sido vacunados, con qué tipo de aguja era mejor vacunarlos para tener menos eritema. Tenemos una jeringa que es larga, pero es delgada, y otra que es corta, pero es más ancha. ¿Me ayudan a calcular, por favor, el OR con su intervalo de confianza? Y ahorita vamos a discutir con qué aguja vacunamos a los niños, ¿con la primera o con la segunda? Pueden escribírmelo en el chat o comentarlo. A ver, tenemos al primero en el chat. Ahí ya se los puse aquí, espérenme. El ORFER es de 0.44. Exacto. ¿Y el intervalo de confianza? Es de 0.2 al bajo y arriba 0.95. Perfecto. Con estos resultados, ¿con cuál de las dos agujas vacunarías a los lactantes? ¿La que es más larga pero más delgada o la que es más corta pero más ancha? Este OR, que es de 0.44 FER, lo estás calculando, siempre se calcula el OR para esta primera exposición. Entonces, siempre se calcula para esta aguja y este desenlace. Entonces, esto es lo que tú estás mostrando. Entonces sí utilizaría la aguja más delgada porque hay menos exposición, o sea, bueno, hay menos presencia de
de eritema con la aguja larga y delgada que con la aguja corta y ancha. Exacto. Entonces, esta sería al final la mejor aguja, la primera. Entonces, siempre acuérdense que el OR, al hacer una tabla de 2x2, siempre se va a calcular para la primera fila y la primera columna, para esta casilla. Entonces, esta primera aguja sería la mejor, ¿ok? Ahora, ¿alguien tiene algún ejemplo en su proyecto en el que podría hacer un estudio de casos y controles? Ya nos explicaron un ejemplo, el de timpanoplastía. ¿Algún otro que podrían llevar a cabo? ¿No? Les pongo un último ejemplo. Sophie, que es una pasante que está haciendo su servicio con nosotros, ella quiere evaluar apendicitis y quiere evaluar cuáles son factores asociados a complicación. Entonces, su manera para responderlo como un estudio de casos y controles es definir cuáles serían los casos. Los casos serían pacientes que se sometieron a apendicectomía y se complicaron. Los controles serían aquellos sujetos que tuvieron apendicectomía y no se complicaron. Y dentro de los factores de exposición que quiere evaluar es el uso de antibiótico, el uso de analgésico, la edad del participante, mayor o menor a 50 años. Este podría ser otro ejemplo de un estudio de casos y controles. Esta es la última diapositiva para dar paso a Andrei. Si tienen ahorita, mientras él se conecta, alguna duda, algún comentario, con todo gusto. Solo quisiera terminar esta parte de los diseños de investigación diciendo que la base de todo es el diseño arquitectónico. Ustedes de esta manera podrían tener todas las variables que pueden estar asociadas, desde el estado basal, las maniobras periféricas y su desenlace. ¿De qué va a depender cómo resuelvan la pregunta? Bueno, pues del periodo de latencia, de la factibilidad, del tiempo, de los recursos, si tienen quien patrocine o no su ensayo clínico, de las consideraciones éticas. No siempre vamos a poder llevar a cabo un ensayo clínico, entonces, si parten de la estructura del diseño arquitectónico, ya solo tendrán que definir a partir del enfoque metodológico cuál sería su mejor manera de responder. Ok, me pregunta Jackie que le gustaría saber cómo sería representado un OR y riesgo relativo en gráfico. Para ambas medidas de asociación, lo que podemos hacer es un forest plot. No venía preparada Jackie, pero por aquí tengo un ejemplo. Déjenme ver dónde está el forest plot. Okay. El gráfico sería entonces un forest plot, que debería estar por aquí. Aquí está. En este estudio, lo que quiero evaluar es si el asma es un factor que incrementa la mortalidad en pacientes con COVID. Entonces, ¿cómo lo represento? Bueno, numéricamente, cada uno de los factores de riesgo, como en el estudio de Sophie de apendicitis, bueno, puede haber más de un factor de riesgo. Muestro su OR, su intervalo de confianza, y si este resultado es o no significativo. El valor de P no necesariamente sería requerido, puesto que si ustedes conocen los intervalos de confianza, pues solo con esto podrían definir si la asociación es o no significativa. Y el gráfico es este, se llama forest plot. ¿Qué es lo que les está mostrando? Aquí el círculo es su medida de asociación, ya sea OR, riesgo relativo, o hazard ratio. Y esto que está a los lados son los intervalos de confianza, el superior y el inferior. Y aquí se está marcando en esta línea punteada el 1, que es
la medida de no asociación. Entonces, este será el gráfico pertinente. Este tipo de gráficos ustedes también los observan en metaanálisis. No sé si respondí, Jackie, tu pregunta. Y si alguien, además de Jackie, tiene alguna otra pregunta u observación. Déjenme ver en el chat. Ok, perfecto. Bueno, pues no hay más preguntas. Pasamos con Andrei. Andrei, ¿dejo de compartir? Hola, gracias, Ivonne. Necesito el privilegio de anfitrión o de poder compartir. Y bueno, esperamos que tengan ahora suficiente claridad para tener ya decantado el modelo que van a escoger, y lo hemos platicado antes, ¿no? Que el tiempo en el que se estima desarrollen el proyecto, pues los tiene que llevar muy probablemente por un modelo observacional. Bueno, ya es la parte del modelo de enfermedad, salud de enfermedad que quieran estudiar, el saber la direccionalidad o el número de veces que podrán aproximarse a medir a su población de interés. Diseño arquitectónico, modelo metodológico, y bueno, cada vez vamos haciendo como más microscópico el asunto, ¿no? Con respecto al fenómeno que queremos analizar. Y de eso vamos a hablar hoy, es en esta transición a ir entendiendo en términos más tangibles, más matemáticos probablemente, o más concretos, aquello que queremos encontrar como respuesta a nuestra pregunta de investigación. Las variables, su tipificación y la distribución que estas tengan, el entendimiento de este concepto, pues nos ayuda justamente a que podamos explicar con razones estadísticas o relaciones matemáticas esto que es nuestra respuesta. Recordemos la panorámica y decíamos, sea a lo largo de una línea del tiempo, o sea, solo en un momento, pues es un panorama el que queremos tratar al que queremos darle sentido lógico en cómo se relacionan los componentes que allí vemos. Y bueno, es una foto general, pero pues habría que pensar en un escenario de salud de enfermedad, por ejemplo. Y sabemos que la impresión que tengamos de las cosas puede irse disgregando hasta sus unidades más concretas o más específicas. Pues, podríamos conocerlo ya, es el trabajo de la joven de la perla de Vermeer, y se hizo un análisis cromatográfico, y bueno, se determinó esta como la paleta de colores. Digo, mi intención aquí es hacer una analogía en cuanto a que esta paleta de colores representaría justamente los elementos que al variar su posición, al variar su cantidad, permiten que el aspecto final sea este, ¿no? Pero bueno, las unidades mínimas con las que podemos explicar este fenómeno gráfico, este fenómeno de salud de enfermedad, pueden ser tomadas como atributos que pueden ser descritos y delimitados y definidos adecuadamente. Esas son las variables, es de lo que nos vamos a ocupar ahorita, y pues definir qué es una variable. Es eso, un atributo que puede tomar distintas variables. Sabemos que en un fenómeno biológico, que es lo que somos, pues es un sistema dinámico de interacción entre sus elementos. Estas variaciones son lo que pretendemos medir de manera objetiva para poder darle una explicación al fenómeno en sí. Recordando el modelo del diseño arquitectónico, su estado basal, su maniobra y su desenlace, pues sabemos entonces que los atributos de un fenómeno pueden ser influidos por otros en la perspectiva de causalidad, y entonces eso nos permite identificar que estos atributos
pueden adquirir el carácter de independiente o dependiente, dependiendo de la relación justamente que queramos establecer entre ellos. Y de ahí surge esta primera categorización de las variables, ¿no? Aquellas independientes son las que podríamos ubicar en el estado basal que caracterizan a la población de interés. Por ejemplo, aquí las mujeres en estado postmenopáusico o adultos mayores, que son características que están allí como independientes en cuanto a que yacen antes de provocar algo en el punto en el que nos detenemos a observar el fenómeno. Y entonces en la maniobra se habla de intervenir colocando calcio más vitamina D contra o en comparación con otro grupo al que se le aplica placebo. Esa sería una maniobra, en el supuesto de que este es un modelo experimental. Bien, estas situaciones las colocamos también en el sentido de influir el comportamiento de otra. De ahí adquiere entonces la definición o carácter de dependiente, es decir, la presencia o ausencia de fractura como desenlace de este modelo explicativo va a depender de estas maniobras que controlamos junto con otras características o atributos que los sujetos que seleccionamos o incluimos en nuestro grupo ya tenían, ¿no? Entonces, son elementos independientes que integramos en un estado basal, que controlamos u observamos en una maniobra, que provocarán o precipitarán, en un sentido lógico, un desenlace que toma el carácter, como decíamos, de variable dependiente. Al final es importante saber que ese atributo lo tendríamos que llevar desde una idea abstracta o teórica o conceptualizada, que es lo que vamos construyendo cuando revisamos nuestro marco teórico, hacia un concepto, o sea, hacia una operacionalización, hacia una explicación que nos permita un elemento objetivo que es la medición. Entonces, asignar un número o calificación a una propiedad específica de la variable bajo ciertas reglas es el acto de medir. Dado que nunca es posible medir un proceso en su totalidad, abstraemos algunas de estas características de parte de ese fenómeno, separándolas de otras propiedades con un método específico. Y aquí el ejemplo es estado nutricional. Uno podría hablar de estado nutricional como algo difícil de meter por completo en una definición que sea positivo, negativo, adecuado o inadecuado, y busca elementos más objetivos o tangibles que traduzcan aquel estado nutricional, aquel fenómeno dinámico que es, está en permanente movimiento, ¿no? Pero que tiene en su misma dinámica, en su mismo tiempo, en su misma inercia, elementos de salida que sí puede uno recoger con instrumentos confiables y entonces asumir cuál es el estado nutricional. Hablo del estado del peso y la talla, por ejemplo, o la relación entre ellos, como el índice de masa corporal. El neurodesarrollo igual, por ejemplo, es un fenómeno que puede convertirse en algo difícil de meter en un solo cajón o de contener en una sola fotografía. Sin embargo, existen elementos que a lo largo de la repetición de su observación y de su estudio nos deja ver que la edad o la adquisición de ciertas características que todas las veces se presentan en cierto tiempo, pues son datos concretos que podemos tomar para entonces llevarlos a una operacionalización y medir. Hace poco hablábamos sobre muerte cerebral y hay mucho escrito acerca de esto, ¿no? De cuándo realmente el cerebro está muerto y uno, si lo lleva a la idea de que es el cese de la actividad neuronal en las estructuras de la corteza y subcorteza, pues no podríamos saber exactamente cuándo deja de generar una señal bioeléctrica una neurona, ¿no? Que sería la que mantendría viva la idea de que no hay muerte cerebral. Dado que es difícil saber eso, pues busca uno elementos tangibles como señales eléctricas, por ejemplo, a través del electroencefalograma o señales tangibles de flujo sanguíneo que en determinado momento nos permitan saber que
ya hay suficiente cantidad de información que nos arroja un número, una magnitud, que nos permite estimar que la situación sucede o no sucede. En este caso, por ejemplo, la muerte cerebral, ¿no? Entonces, bueno, la operacionalización nos puede servir para comparar ese atributo medido contra una escala, estandarizar y entonces evaluar ya sus cambios en una línea de tiempo o en un espacio, ¿no? Así es como en clínica, si ustedes revisan los textos, podrían encontrar descripciones un poco más arborificadas de las variables desde una perspectiva un poco más técnica o matemática, pero la propuesta aquí es que enfoquemos el fenómeno clínico y tomemos de una forma sencilla de discriminar nuestras variables. De primera instancia en aquellas que son cualitativas y diferenciarlas de las que son cuantitativas. Y a su vez las cualitativas de aquellas que son nominales contra las ordinales. Ahora explicaríamos qué diferencias hay entre ellas. Y en cuanto a las cuantitativas, pues sabiendo que son números en específico, no perder de vista este atributo tan relevante en nuestra tarea de analizar el comportamiento de esos datos, es decir, su distribución como normal o como libre distribución. Entonces tendríamos que pensar, ahora que ya tenemos o pretenderíamos tener más o menos claro nuestro diseño arquitectónico, nuestro modelo metodológico, tener claro a priori qué es nuestra variable dependiente, nuestra variable dependiente y todas las independientes que pretenderíamos asociar o relacionar. Y entonces ahora démosle apellidos a estas variables en cuanto a si son cualitativas o cuantitativas, porque de eso dependerá el método que utilizaremos para tanto medirlas como analizarlas. Es a través de las escalas que se intenta establecer categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes, por lo que el valor que uno obtiene asegura que no haya ambigüedad con respecto al valor superior o inferior inmediatos, ¿no? Es decir, las escalas tienen que permitirnos incluir todos los posibles valores que esta variable adquiera y no tener errores interpretativos. Por eso es que las numéricas podrían presumirse más precisas y las cualitativas podrían tener cierta ambigüedad de límites entre una y otra categoría, ¿no? Y bueno, todas las poblaciones o los fenómenos biológicos que intentamos estudiar se prestan a esas variabilidades que rebasan aquello considerado como normal. Desde el enfoque clínico, entonces, las cualitativas califican la presencia de algún atributo y decíamos que son nominales u ordinales. Las nominales, a su vez, dicotómicas. Sexo, vivo o muerto, fractura o no fractura, comorbilidad en cuanto a que presente o no presente una condición, ¿no? Diabético, con hipertensión, sin hipertensión. Por ejemplo, es una manera de volver dicotómica una situación. Las politómicas, a su vez, digo, la misma etimología lo advierte, no hay solo una disección en dos posibilidades, sino varias secciones en donde, si bien en conjunto el pastel es rebanado en varias posibilidades, no hay parte del pastel que sea excluida. Es decir, todas las rebanadas son una probabilidad para el sujeto. El turno, la especialidad, un tipo de cáncer, el tipo de órgano afectado, por ejemplo, o una estirpe histológica. Pero al final conforman como conjunto todo el espectro posible de valores o de denominaciones o categorías en las que nuestro sujeto caiga, ¿no? Esas son las politómicas. Y la característica es que sí son mutuamente excluyentes. No tendría que haber confusión o ambigüedad entre una y otra y tienen que formar parte de la misma posibilidad, por ejemplo, de pertenecer a un turno o no, de tener uno u otro tipo de ese cáncer específico.
En el siguiente apartado, pues están las ordinales. Estas son cualitativas también, pero a diferencia, por ejemplo, de las politómicas, en las que son varios, son más de 2 los posibles valores a obtener, aquí también son más de 2 los posibles valores a obtener, pero hay algún gradiente, o sea, hay un orden, hay un sentido de adquisición. Al decir gradiente decíamos pues, que va de mayor a menor o de menor a mayor, o es esto, va escalándose. Escolaridad, grado de residencia, estadios histológicos o condiciones de gravedad, por ejemplo, las edades pediátricas, etcétera. Entonces, bueno, el comentario va en relación a que puede llegar a existir confusión entre una nominal politómica y una ordinal, ¿no? Por el hecho de que son varios valores y que son cualitativas ambas, pero en una sí hay un gradiente y en otra no. Vamos a tomar este ejemplo para tratar de identificar justo la diferencia entre el tipo de cualitativas de las que hemos hablado. Este es un trabajo que se titula así, Lactancia materna y cáncer de mama, un estudio caso control en pacientes en un hospital en Perú. Preguntémonos entonces, ¿qué tipos de variables son los que se miran aquí? Déjenme ir al mosaico. Nidia es la única que nos acompaña con su camarita. Gracias, Nidia. Vamos a ver, por ejemplo, edad que a priori podría considerarse un número. Aquí el investigador ha hecho el enfoque de agruparla, ¿no? Y entonces la ha transformado en cualitativa. ¿Y cómo identificarías, Nidia, el tipo de variable hablando de edad? Entonces sería cuantitativa ordinal, lleva un orden y va a ser por rangos, ¿no? Se puede ir por rangos. Exacto, hay un gradiente, está determinado por los rangos de menor a mayor y es una cualitativa ordinal, ¿no? El grado de instrucción. Cuantitativa igual ordinal. Porque puede ser... ¿Por qué no politómica? Pues igual podría ser, aquí es como de, para tener como el segundo grado tuvo que haber presentado el primero, ¿no? Y así, entonces se va como excluyendo esa parte. Exacto. Y ese es un detalle que yo no había mencionado, que son secuenciales y condicionadas, ¿no? Eso es lo que al final determina el gradiente, o sea, hay un sentido. Y no puede uno dejar de pertenecer a un nivel o a una categoría que está más avanzada en el fenómeno que se está estudiando. Si estudiáramos escolaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto esto de que entonces sí sería una ordinal. Ejemplo de lo que vemos aquí en la tabla de una politómica. El tipo histológico. Exactamente, ¿no? O sea, aunque son excluyentes, no son condicionantes una de otra. No necesariamente, ¿no? Es como la diferenciación del tipo celular el que categoriza o califica al sujeto. La edad, pues lo mismo, ¿no? Tiene un sentido o un gradiente, aunque bueno, hay quien se quita edad, pero bueno, eso no es real. Considerando eso como posible, pues diría uno, ay, sí, se regresó en la edad, entonces cambió de categoría a una previa, pero la realidad es esta, ¿no? Y bueno, así es como podría uno jugar con el modo de definir ese atributo de interés, porque decíamos, la edad a priori, pues es un elemento que por el simple hecho del transcurrir del tiempo adquiere un carácter, adquiere un atributo que es un tiempo en específico medido en años o en semanas o en días de vida extrauterina, por ejemplo, pero de acuerdo a nuestro objetivo es que uno, y a nuestro plan de análisis estadístico,
es que uno tendría que organizar desde su forma más natural. Me refiero, por ejemplo, a la edad, que es medir el número concreto de días, de horas, de semanas, de años, pero también se puede organizar en nuestra base de datos a manera de categorías. Lo ideal es que cuando se recoge el dato, se procure recoger desde su condición más pura o natural y después se subclasifique o se estratifique o se agrupe o se categorice, pero evitar que cuando uno recoja, no haga este tipo de sesgo de selección de esa información, ¿no? En cuanto a que no recoja la edad concreta, sino solo se fije a qué grupo pertenece y que el dato inicial de registro sea nada más haber dicho, sí, era menor de 50, era de 50 a 70 o mayor de 70, sin, vamos, perdiendo de vista que su edad era 28 años, por ejemplo, ¿no? Es claro el detalle al que me estoy refiriendo en este momento en cuanto a la naturaleza o el tipo de dato que tenemos que tomar en cuenta, que lo tiene uno que considerar como investigador en cuanto a cómo recoger ese atributo. O sea, tratar de buscarlo en su condición más esencial, aunque después ya haga uno un ejercicio de transformarlo en alguna variable que sea cualitativa o que sea ordinal. ¿Es claro lo que comentó? Sí. ¿Cómo resumimos estas variables? ¿Cómo las presentaríamos? Pues bueno, dado que representan fracciones, decíamos, rebanadas posibles de un pastel, se expresan así en frecuencias y porcentajes, porque es eso, son proporciones, ¿no? Son proporciones o componentes de una unidad o conjunto, que sería el 100% del fenómeno. Y aquí es, bueno, como se presenta, por ejemplo, el sexo, la categoría que ocupa el peso. Pero, por ejemplo, el índice de masa corporal no se expresa en porcentaje, ¿no? Aquí es un término cuantitativo y se utiliza un elemento representativo del comportamiento de esas cantidades. Ahorita hablaremos de cómo es que se representan las variables cuantitativas y decíamos, pues bueno, nos permiten jugar un poco más con las cantidades en sí, con las magnitudes en cuanto a que son números concretos. Las cualitativas nos representan proporciones o fracciones de una unidad. Esto es a lo que me refería, quizá adelanté un poco la explicación, que las variables pueden ser de cualquier tipo y pues sí, va a depender de la escala que uno, de acuerdo con sus objetivos o su plan, pretenda analizar, pero regreso e insisto en esto, de que tratar de tomarla cuando uno toma la variable del momento en el que interactúa con el sujeto, sea experimental, observacional el proyecto, trate de tomarla en su condición más natural, aunque después haga el ejercicio de transformarla en alguna cualitativa. En esta tabla lo que pretendemos mostrar es que también debe existir una lógica y una congruencia en cuanto a cómo se define el evento que estamos, o el atributo que estamos tratando de medir y cómo se manifiesta, ¿no? Es decir, cualquiera podría, incluso a mí me ha tocado ver cómo hay quien presenta resultados, ¿no? El número de nacidos vivos en este estudio fue de 3.6 y aunque sonaría como un dato que pues es así de rápido visto como, ok, 3.6, 1.3 abortos. La realidad es que hay situaciones en las que no tendría que fraccionarse el concepto, ¿no? O sea, no puede haber 1.6, 1.3 abortos o 3.6 sujetos. ¿Cuánto es un 60% de un sujeto? Y entonces es solo aterrizar este aspecto, que la forma en la que presentemos los resultados debe tener una lógica autoexplicada.
Número de familiares. Es decir, cuando uno habla de sujetos, pues tiene que hablar de unidades concretas y no tendría que haber fracciones de sujeto. A diferencia de cuando uno habla, por ejemplo, de gramos de hemoglobina o de glucosa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pareciera una simpleza, pero la verdad es que termina uno perdiendo de vista este detalle de que las variables tengan que ser concretas en su definición y que sean lógicas en la manera en la que las expresamos. Y entonces, bueno, eso es con respecto a las cualitativas y cómo las presentamos, cómo las describimos. Las cuantitativas, ¿cómo es que tendríamos que analizarlas? Una vez que las tomamos, decíamos que las escalas o los instrumentos de medición, cuando nos permiten obtener números o medir atributos, magnitudes concretas, pues nos arrojan variables cuantitativas. Existe la posibilidad de hablar de si son discretas o continuas, ¿no? En cuanto a que sean números enteros concretos o números con una variabilidad decimal infinita. Bueno, en clínica no es como tan relevante ese aspecto, sino el simple hecho de diferenciarla en cuanto a que es cuantitativa o es alguna de las variables, de las posibles cualitativas. Y eso es en lo que nos tendríamos que concentrar aquí y saber que las cuantitativas, por ser representaciones numéricas concretas, matemáticas de fenómenos biológicos, tienden a tener un comportamiento, como todos los fenómenos biológicos, de normalidad, es decir, de patrones de variabilidad, patrones de posibilidades en sus valores que conforman algo llamado curva de normalidad o campana de Gauss, que vamos a ver ahorita. Y eso permite también que ese comportamiento más o menos predecible nos permita hacer inferencias, es suponer ciertos números, suponer cierto comportamiento de esos resultados, tomando en cuenta solo algunas referencias que son las medidas de resumen, como la media, la mediana, la moda y el modo en el que se dispersan o se acomodan alrededor de estos elementos representativos, el modo en el que se acomodan los demás datos. Ese es un fenómeno que hace 2 siglos fue estudiado repetidas y repetidas veces por Johann Carl Friedrich Gauss, y quien desarrolló este modelo gráfico matemático de la campana de Gauss, en la que explica justamente cómo es que los datos tienen este comportamiento de tener un elemento muy frecuente y alojados alrededor de él datos a los que se les puede predecir la variabilidad dentro del conjunto total. Ese comportamiento del alojamiento de los datos alrededor de su elemento más frecuente o representativo, de su punto de referencia, esa distribución es la llamada normal. Y bueno, hay ciertas propiedades de cómo se comportan estos datos que nos permitan llamarles de distribución normal, contra aquellos datos cuya consistencia o relación no es tan concreta y bueno, que se terminan denominando como de libre distribución. A estas características de esos datos de las variables cuantitativas es a las que les tenemos que poner suficiente atención para saber cómo los tendríamos que analizar y que sí nos sirvan para hacer una inferencia de esa muestra que ocupamos para hacer nuestro estudio y poderla aplicar a una población mayor. Aquí es donde todo se va conectando, ¿no? Desde que uno identifica un problema en una población concreta, toma una muestra que sea representativa, analice sus partes en forma de variables con cierto enfoque causal y entonces, con esa respuesta que encontró, dar una explicación que pueda ser traspolada a aquella población en la que originalmente encontró el problema.
Así que, pues se ha demostrado muchas y muchas veces cómo es que los fenómenos biológicos, incluida la medicina, tienen este tipo de comportamiento caprichoso de lo natural que puede graficarse en forma de una campana de Gauss. ¿Y qué importancia entonces tendría esta distribución? Decíamos, pues eso, que los fenómenos en la naturaleza suelen comportarse así, convertidos obviamente en datos cuantitativos, que la mayoría de las variables clínicas siguen esta distribución y que son las que nos ocupan a nosotros como investigadores clínicos, por eso habría que conocerlos, y que bueno, pues es el criterio que ocupamos para saber qué prueba estadística vamos a utilizar para comprobar la hipótesis al respecto de las diferencias o las relaciones que queramos demostrar. Así es como entonces el trazo gráfico que que resulta de la colocación de los datos de nuestras variables cuantitativas en un plano cartesiano adquiere esta anatomía, ¿no? A mí como me recuerda al elefante de esta curva, la verdad es que no tiene nada que ver. Pero solo tomemos en cuenta esto. Todo lo que está por debajo de esa curva representa el 100% de los datos, la unidad de toda la información posible y que tendrá, al ser normal, este comportamiento. Habrá un elemento cero que es el elemento representativo, que es el más frecuente o la magnitud principal registrada y que a su alrededor, en ese orden predecible, o más bien en esa proporción predecible, se alojarán los porcentajes de la totalidad de los datos cuantitativos. Eso se llaman desviaciones estándar alrededor de la media, o sea, las proporciones de la cantidad de datos que se van predeciblemente alejando de la media hasta sus mínimas fracciones, ¿no? Se le denomina asintótico al hecho de que nunca habrá un cero absoluto, es decir, el eje de las abscisas no va a ser alcanzado mientras se terminan por ir alejando estos datos de su media aritmética, ¿no? Y en la parte de abajo de esta gráfica vemos cómo es que tanto en esta línea numérica, tanto hacia adelante como hacia atrás, los datos van ocupando un porcentaje que llega al 99.72% cuando se avanza una desviación estándar o se retrocede una desviación estándar, y ahí es donde está prácticamente constituida la población que analizamos. En términos de aquello que pertenece a lo normal y lo más frecuente, pues son las primeras dos desviaciones estándar, que son el 95.44% de la población. Estas referencias pues son útiles a propósito de cuando uno pretende justamente comparar este modelo de distribución de los datos con otras poblaciones y tratando de poner esto como un parámetro de normalidad, ¿no? Es más o menos dos desviaciones estándar considerando la media, es que la población, el 95% de la población estará incluida allí. Así es como entonces encontramos que en esta curva hay varios elementos a nombrar. El primero es la varianza. Ahorita les explicaba cómo es que alrededor de la media aritmética existe una probabilidad matemática de que los demás datos distintos a la media aritmética, pero pertenecientes a ese mismo grupo de datos, estén cerca o lejos, por delante o por detrás de la media. Entonces, esa variación de cercanía o alejamiento respecto con la media se mide así, como una varianza. Y en el lugar, en las proporciones, si estamos dentro del 34 o el 13 o el 2.14, hablando ya de un alejamiento proporcional, se mide en desviaciones estándar. La media, que es el número 3 y que es el eje central,
pues ya lo identificamos muy bien. Y aquí hay otro elemento importante a considerar, el intervalo de confianza del 95% de la media. O sea, no es la única vez que el intervalo de confianza se ocupa aquí. Ya en el segmento anterior con la doctora Ivonne mencionamos el intervalo de confianza del OR, ¿no? O sea, toda estimación o todo cálculo tendría un intervalo de variabilidad, y a lo que se refiere en este caso, por ejemplo, el intervalo de confianza de la media, que es el número 5, es a que si hacemos 100 veces repetimos 100 veces el cálculo de los datos en este conjunto de datos, el 95% de las veces la media aritmética va a encontrarse dentro de ese rango. Pues, se llama por eso intervalo de confianza, el que en la estadística es así, el número de, ser capaces de decir que por repetidas veces que lo hagamos, los resultados se reproducirán de esa manera. Entonces, es tener elementos predictivos. Y para eso sirve el intervalo de confianza del 95%, es decir, con una probabilidad muy bajita de que en 100 veces que lo volvamos a hacer, solo 5 habrá un error, pues 95 veces va a caer dentro de ese rango nuestra media aritmética y por lo tanto también sus respectivas desviaciones estándar. Así como varía la media aritmética, pues también variaría el error que tendríamos con respecto a cuán lejos van a estar de ella los demás datos, y eso es el error estandarizado. La verdad es que esta sesión como tal, o este momento, no sería mejor llevarlo al pizarrón para hacer suficientes ejercicios de cálculo, y la mayoría de veces, como pasó ahorita con la calculadora de ORs, pues estos datos se emiten ya. Una vez que uno alimenta estas calculadoras, pues ya nos dan los resultados. Pero bueno, de alguna forma sí es importante saber cuál es el origen de estos estimadores para pues tener una interpretación más lógica, ¿no? de aquello que estamos encontrando. Entonces, mencionamos dos elementos, el error estandarizado de la media, que es eso, una medida de la variabilidad de la media en mediciones repetidas, y ese concepto entra a la fórmula del intervalo de confianza que decíamos. Si medimos 100 veces con la acepción de que nos permitiríamos un 5% de error, bueno, ese es el intervalo de confianza en el que la media podría variar. ¿Qué importancia tiene hacer esto? Pues que esa clase de cálculos es lo que le daría consistencia al hecho de que aseguremos que la distribución es normal y por lo tanto las medidas representativas sean de tendencia central como la moda, mediana y la media aritmética, así como sus medidas de dispersión como la desviación estándar y la varianza, son confiables como datos para que los tomemos de referencia y hagamos inferencias para otra población. Eso es por lo que es importante demostrar por métodos estadísticos que la distribución de estos datos es normal, que no tiene una asimetría, que no tiene una distribución libre. Bueno, aquí en esta gráfica, justo lo que se pretende demostrar es que las medidas de tendencia central, justo eso, tienden a poder dividir en dos partes absolutamente iguales el total de los datos, entendido como unidad, ¿no? Y si bien no necesariamente estamos hablando de que media, moda y mediana sean el mismo valor, que sí se encuentren dentro de este rango, que es el intervalo de confianza de la media aritmética, el intervalo de confianza del 95% de la media aritmética. En ese pequeño rango tendrían que estar las medidas de tendencia como uno de los criterios para decir, estos datos que tengo aquí, de mis variables cuantitativas, tienen una distribución normal. Hay pruebas estadísticas que se utilizan y que más adelante también habrá oportunidad de revisar y aplicar. Solo dejar
esta mnemotecnia que para la de Shapiro-Wilk, con S de small, es para muestras pequeñas, menos de 30 participantes, y la Kolmogorov-Smirnov, con K de King, o sea, tamaño magno o de rey, es para muestras grandes de más de 30 participantes. Y que esta es una de tantas pruebas estadísticas que en este caso se utilizaría para poder diferenciar o comprobar esta hipótesis. Mi hipótesis es, este conjunto de datos tiene una libre distribución. Si mi P, aplicando la prueba estadística, es mayor a 0.05, cuando la P es menor a 0.05, compruebo mi hipótesis de trabajo o alternativa, que sí, es de libre distribución. Pero si no logro demostrarlo y mi P es mayor a 0.05, sería negar esa hipótesis de trabajo y decir, no, no es de libre distribución, es diferente a ella, por lo tanto es normal. La hipótesis de nulidad o una P mayor a 0.05 en cualquiera de estas pruebas de hipótesis advierte que la distribución de esos datos es normal, y así es como tendríamos que interpretarlo. Creo que agoté ya el tiempo, pero quiero compartirles esto de, bueno, prácticamente todos en nuestras especialidades, en nuestra práctica cotidiana, tenemos parámetros de referencia, ¿no? Tablas de referencia que nos permiten comparar una población supuestamente normal, relacionada, semejante a aquella que estamos atendiendo para identificar si justamente es normal o anormal. Eso, comparado con una población que demostró ser de distribución normal. Para eso es que uno puede llevar y contrastar, digo, aparte de que pueda uno hacer un análisis estadístico de sus propios datos, también sirven como punto de referencia o poblaciones de referencia para poder establecer si el comportamiento, en este caso, por ejemplo, de la talla, tiene a lo largo del tiempo un comportamiento normal. Y esto se habla así en términos de la media aritmética, que en este caso es el 0, es decir, no habría una diferencia respecto a la media aritmética de esa población normal, y como ven en la escala, pues se va diferenciando, ¿no? En más menos una desviación estándar, más menos dos desviaciones estándar, decíamos que ahí se aloja el 95% de los datos que se puedan considerar normales para comparar o traspolar a otras poblaciones semejantes, y allí es donde uno considera, pues, que estas curvas ubican a nuestro sujeto en el contexto de normalidad basados en desviaciones estándar, y los términos ajustados se llama coeficiente de confiabilidad, es decir, cuán confiable es que estos datos sean traspolables, se llama la puntuación Z, ¿no? Es al final hablar en términos en lugar de decir desviaciones estándar, en la puntuación Z nos habla en eso, ocupando la desviación estándar como referencia a cuántas desviaciones estándar para arriba o para abajo está el sujeto en relación con esta población de comparación. ¿Y por qué usar la población Z como vimos en las fórmulas? Pues porque se hace el ejercicio de integrar la desviación estándar y el error estandarizado para tener un coeficiente de confiabilidad que nos permita justamente eso, solamente contrastar contra una condición de normalidad ese dato que estamos midiendo. Así es como se utiliza. La anatomía de la libre distribución, a diferencia de la normal, no nos permite predecir que va a haber un desplazamiento de los datos ordenado y proporcionado alrededor de su representante, que es la media aritmética. Entonces, lo que se hace cuando no puede asegurarse que esa es la distribución de los datos, lo que se hace es ordenarlos de mayor a menor para hacer inferencias de acuerdo a ese orden, igual incluyendo el 100% de los datos, pero ordenándolos. Y así es como trabajan la mayoría de las pruebas que se llaman no paramétricas. ¿Por qué se denominan así no paramétricas? Porque eso, no están tomando como referencia un parámetro o estimación
como la media, moda y mediana o las desviaciones estándar, sino nada más el lugar en esa fila de mayor a menor de los sujetos, ya sea que uno los cuenta de mayor a menor, o los agrupa, o los contrasta, y ve cuánto varían en proporción del la primera cuarta parte, o la primera mitad, o las primeras 3/4 partes, y así es como porcentualmente uno define los porcentiles, o cuartiles, o quintiles, es decir, uno escoge el tamaño de las rebanadas y va viendo cuál es más alta y bajita y las compara entre sí, y esa es la manera en la que se trata de hacer una inferencia que, aunque no es tan precisa, pues sí es cuantitativa, es numérica, de la relación que exista entre esos datos. Así es como uno analiza los datos que resultan de una distribución, y así es como los grafica, ¿no? A diferencia de la campanita en las distribuciones normales. Con esta cajita llamada con esta gráfica llamada de cajas y bigotes, en donde la cajita, como ven, es algo asimétrica, ¿no? La población está representada, la mitad de la población está representada, o de los datos están representados por la cajita, y a su vez en la sección interna de esa cajita es la mediana, y fuera de esa cajita todos aquellos datos que salen de la primera mitad, o de la primera porción medida, que son ya las medidas centilares finales, ¿no? Es decir, aquí está. El dato 1 es la porcentila 75. Creo que sí se ve en mi mouse. Esta es la porcentila 75, el 1, el 4 sería la porcentila 25, el 3 es la porcentila 50, decíamos es la mediana, que representa el dato que se encuentra justo a la mitad del conjunto de datos, y tanto el 5 como el 2 son los valores o límites máximos, son los extremos de nuestra fila de datos. Y entonces esto es lo que gráficamente nos permite justamente representar, ¿no? Y comparar entre grupos. Digo, formamos a dos poblaciones a las que queremos comparar, y vemos si hay un empalme que podría advertir que hay cierta igualdad, o si hay un desempalme que podría justamente advertir el hecho de que son diferentes en este dato que queremos comparar, ordenándolos de mayor a menor. Y bueno, al menos en pediatría, ¿no? Es que ocupamos el comparar a nuestros sujetos en talla, en peso o en cualquier otro dato antropométrico por datos Z. ¿Cuál es su dato Z? Pero también se utilizan porcentilas, asumiendo que uno está utilizando a un sujeto de una población que es heterogénea, o comparándolo contra un punto de referencia de una población que no tuvo un comportamiento normal, pues se analizan y se alojan los datos en unas curvas centilares. Ya que hemos hecho el ejercicio de tipificar las variables, primero en dependiente y sus independientes. Eso lo deberíamos tener claro, o tendríamos que trabajar en aclararlo. Ya que es así, entonces tendríamos ahora que pensar cómo vamos a representar esos datos una vez que los tengamos, para organizarlos y después analizarlos. Entonces, hablando de variables cuantitativas, si la distribución es normal, estos son los datos representativos que tenemos que analizar y los que tendríamos que mostrar. Las medidas de tendencia central, específicamente la media, su desviación estándar, y para analizar, pues hay ciertas pruebas que son específicas para estas, y no para variables, para distribuciones libres. En cambio, las de libre distribución, pues su descriptivo característico es la mediana, el rango intercuartilar, porque nos dan una idea general de cómo en esa gran fila de datos, pues la mayoría están alojados, o la mitad de esos datos, que podría uno presumir son representativos,
se alojan, ¿no? En mediana y más o menos el 25% de los demás datos. Y los analíticos o las pruebas de hipótesis son estas otras que se hará una revisión detenida en la clase de pertinencia de la prueba. Esto es una pregunta de examen que hay que repasar, por eso se las dejo aquí, y es que son los supuestos de normalidad. Los hemos ido como mencionando, ¿no? Un poco en la aleatoriedad en la explicación previa, pero en concreto, la media y la mediana son iguales, o la mediana a su vez se encuentra dentro de este intervalo de confianza del 95% de la media aritmética. Hay una lógica biológica, es decir, la desviación estándar es inferior al 10% del valor total de la media, o en un ejemplo simple es decir, si la media aritmética de un grupo en cuanto a su edad, por ejemplo, es 4 años, y su desviación estándar es de, ¿qué será? 1.5 años, si hablamos de que en términos de desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar, pues llevaría a los sujetos fuera de la posible, de la lógica de tener menos de 1 año si estamos estudiando, no sé, a una población preescolar con ciertas características. A lo que me quiero referir es a que el dato promedio y el dato resultante de restar 2 desviaciones estándar no tienen que salir de la lógica posible, ¿no? No tendría que haber valores negativos en cuanto a edad, por ejemplo, tener menos 3 años, o tener menos tantos gramos de glucosa, ¿no? O tener menos tantos milímetros de mercurio. Es decir, debe haber una lógica de realidad, o sea, tiene que ser real, posible, el dato que se obtenga sumando o restando 2 desviaciones a la media para asumir que son, es verdadera la asunción de que esta distribución es de tipo normal. Lo asintótico, decíamos, es que conforme se va midiendo cada vez fracciones diminutas del porcentaje de datos que se aloja alejándose de la media, la característica de estos grupos de datos es que nunca se alcanza el cero total. La simetría, pues advierte esto, ¿no? Que tanto en lo visual como en el análisis de datos, justo la mitad de datos estén alojados por delante y por detrás de la media aritmética, o sea, esté disectada, que el sesgo como valor que se arroja en el análisis de los datos no rebase el rango de más menos 0.5 como valor absoluto y la kurtosis de más menos 1. Esto es, al final, el grado de hacia dónde se estiran los datos de uno o del otro lado del gráfico, o cuán próximos o alejados están de la media. Entonces, una curva mesocúrtica, en la figurita de Gauss, la que era color rojo, la verde, es la mesocúrtica, es la que tiene la condición de normalidad. Y las lepto, que es la delgadita, o platicúrtica, pues nos advierten que tienen una variabilidad de los datos que, si bien respetan su distribución alrededor de la media aritmética, es un criterio de variación que tendríamos que, junto con los otros, comparar. La kurtosis no debe ser entonces mayor o menor a 1 para considerar como criterio de normalidad. Y bueno, las pruebas que ya mencionamos. Así es como este es un brochazo inicial a la invitación de identificar los elementos que queremos asociar, digo, más allá de los conceptos grandes del diseño arquitectónico, del modelo metodológico que queremos usar, el llevar al terreno de lo consciente qué variables en concreto y con qué atributos o en qué forma esas variables las vamos a tratar de relacionar, ¿no? Como dependientes o independientes, y cómo vamos a tratar de analizarlas o hacer inferencias, en concreto, hablando de las cuantitativas, de si son de libre distribución o distribución normal. Esto es lo que nos lleva a que, pues en la medida que seamos estrictos, rigurosos con el modo de obtener las variables desde su condición más natural, las transformemos de una manera que sea congruente con el objetivo, pero que no sea facciosa,
pues uno puede ir construyendo verdades estadísticas o mentiras estadísticas dependiendo del enfoque que quiera dar, ¿no? Este es el cuadro que propone el Instituto Politécnico para quienes empiecen a visualizarse accediendo a la maestría, y este es el conjunto de datos que aconsejan que pueda uno ir desdoblando de sus variables. Hay que ir haciendo el ejercicio de alojarlas. No está como una tarea específica a entregar, pero desde luego que es parte fundamental del proyecto y tendrá que ser en su momento revisada cada uno con sus demon para que les ayudemos a acotar bien los conceptos, que en realidad, bueno, quien es el experto en esas variables que quiere analizar, en la manera de definirlas, medirlas y categorizarlas, pues tendría que ser cada uno de ustedes como los más sabedores del fenómeno que están queriendo estudiar. Una disculpa porque acabo de voltearme al chat, pero bueno, muchas gracias por acompañar la explicación. Augusto, Eduardo, Jacqueline. Y bueno, hasta aquí dejamos esto. La verdad es que ya hay mucha tarea de reflexión y de aterrizaje de conceptos de parte del grupo. En verdad, siéntanse con la libertad de contactarnos para ayudarlos a aterrizar la forma ya y el fondo del proyecto. Llegamos a un grado de recorrido en el que pues la obra gris del protocolo debería ser visible. Ya lo que sigue es un poco, digamos que la carnita metodológica matemática, ¿no? Pero ya para estas alturas debería ser muy claro, pues desde el problema de investigación, la justificación de investigarlo, el que sea ético investigarlo y con qué herramientas metodológicas ustedes pretenderían contestar esta valiosa pregunta. Espero que esta información les sea de utilidad. Nos vemos la siguiente clase. Si hay alguna observación que hacer. ¡Cualitonali! Ivonne, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.